El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 9. Las ofrendas por el pecado. El pecado y las ofrendas por el pecado llevan el mismo nombre en hebreo. La ofrenda por el pecado estaba tan íntimamente relacionada con el pecado que sus nombres se identificaron. Cuando Oseas dice de los sacerdotes, del pecado de mi pueblo comen, emplea la misma palabra que en otros lugares se traduce por ofrenda por el pecado. Oseas 4:8. Las ofrendas por el pecado se mencionan por primera vez en relación con la consagración de Aarón y sus hijos. Éxodo 29:14. No se habla, sin embargo, como de algo nuevo. Se puede, por lo tanto, dar por sentado que las ofrendas por el pecado existían ya entonces. Debe notarse que estas ofrendas bastaban únicamente por los pecados cometidos por ignorancia. Levíticos 4:2, Levíticos 4:13, 22 y 27. Se referían a los pecados de error, equivocaciones, actos temerarios, de los cuales el pecador no se daba cuenta en el momento, pero que llegaban a serle conocidos más tarde. No proveían para los pecados hechos conscientemente, a sabiendas y persistentemente. Cuando Israel pecó deliberadamente, como al adorar al becerro de oro, y rechazó desafiante la misericordia de Dios, al ser llamado por Moisés al arrepentimiento, fue castigado. Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Éxodo 32:28. Acerca del pecado consciente o presuntuoso, la ley declara: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Números 15, 30 y 31. Había algunas excepciones a esta ley, que serán notadas en el capítulo referente a las ofrendas por los delitos. El cuarto capítulo de Levítico considera las ofrendas por el pecado. Se mencionan 4 clases de pecadores: el sacerdote ungido, versículos 3 al 12, toda la congregación, versículos 13 y 21, el gobernante, versículos 22 al 26, y un miembro común del pueblo, versículos 27 al 35. Los sacrificios exigidos no eran los mismos en todos los casos, ni se disponía de la sangre de la misma manera. Si el sacerdote ungido pecaba, según el pecado del pueblo, o como dice otra versión, de manera que trajese culpa sobre el pueblo, había de traer un becerro sin defecto para expiación. Levítico 4:3. Si toda la congregación pecaba por ignorancia, había de traerse a sí mismo un pecado por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Versículo 14. Si uno de los gobernantes llegaba a pecar, debía traer un macho cabrío sin defecto. Versículo 23. Si pecaba algún miembro del pueblo común por ignorancia, debía traer una cabra sin defecto. Versículo 28. En caso de que no pudiera traer una cabra, debía traer una cordera. Versículo 32. En cada caso, el pecador tenía que proveer la ofrenda, poner su mano sobre la cabeza del animal y matarlo. Cuando pecaba toda la congregación, la asamblea debía traer la ofrenda y los ancianos poner sus manos sobre la cabeza del becerro. En la manera de disponer de la sangre hay una diferencia que debe notarse. Si pecaba el sacerdote ungido y traía su becerro y lo mataba, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Versículo 6. También debía de poner de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 7. Esta instrucción es específica. Cuando se mataba el becerro,
El sacerdote recogía la sangre y parte de ella se llevaba al primer departamento del santuario. Allí se la asperjaba 7 veces delante del Señor, delante del velo del santuario, y también se ponía sobre los cuernos del altar del incienso que había en el primer departamento. El resto se derramaba al pie del altar de los holocaustos en el atrio. Cuando pecaba toda la congregación, se disponía de la sangre de la misma manera. Parte de ella se llevaba al primer departamento del santuario y se asperjaba delante del velo. Los cuernos del altar del incienso eran tocados con la sangre, y el resto se derramaba al pie del altar de los holocaustos afuera en el patio. Versículo 18. Cuando pecaba un gobernante, se disponía de la sangre en forma diferente. Dice el relato: tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Versículo 25. En este caso, la sangre no se llevaba al santuario ni se asperjaba delante del velo. Se ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos en el atrio, y el resto se derramaba al pie del mismo altar. Lo mismo se hacía con la sangre cuando un miembro del pueblo común había pecado. Se ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos y el resto se derramaba al pie del altar. Versículos 30 y 34. En cada uno de estos casos se sacaba la grasa del cuerpo y se quemaba sobre el altar de los holocaustos. Versículos 8 al 10, versículos 19, 26, 31 y 35. Pero el cuerpo era tratado de diferente manera en los diversos casos. Si pecaba el sacerdote ungido, la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Lo mismo había de hacerse con el cuerpo del becerro ofrecido por el pecado de toda la congregación. El cuerpo era llevado afuera del campamento a un lugar limpio y allí era quemado sobre la leña con fuego. Versículo 21. En el capítulo que consideramos, no hay instrucciones en cuanto a lo que debía hacerse con el cuerpo cuando un gobernante o un miembro común del pueblo había pecado. Sin embargo, en el capítulo 6 de Levítico, en la ley de la expiación, se hallan algunas instrucciones más detalladas. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Levítico 6, 25 y 26. El sacerdote que ofrecía la ofrenda del pecado debía comerla en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo del testimonio. El versículo 29 dice: todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Había una excepción a esto, sin embargo: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Versículo 30. Debe recordarse que cuando el sacerdote ungido o toda la congregación pecaba, se llevaba la sangre al primer departamento del santuario y se asperjaba delante del velo. Parte de la sangre se ponía también sobre los cuernos del altar del incienso en el lugar santo. Por lo tanto, se hace referencia a estos dos casos en la declaración: no se comerá de expiación alguna de cuya sangre se metiera en el tabernáculo del testimonio para reconciliar en el santuario. Al fuego será quemada. Cuando el sacerdote ungido o toda la congregación pecaba, la sangre se llevaba al lugar santo. La carne no se comía, sino que se llevaba el cuerpo afuera del campamento y se quemaba. Cuando un gobernante o un miembro de la congregación pecaba, se ponía la sangre sobre los cuernos del altar de los holocaustos, y el resto se derramaba al pie del altar. La carne no se quemaba en el altar, ni se llevaba fuera del campamento para que fuese quemada, como en el caso del becerro.
se daba a los sacerdotes para que la comiesen en el lugar santo. De un incidente registrado en el capítulo 10 de Levítico, se desprende que esta disposición no era una orden arbitraria sin significado especial. Los versículos 16 al 18 dicen: Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. El lector recordará que cuando quiera que se usaba un becerro como ofrenda por el pecado, como en el caso de los sacerdotes ungidos o de toda la congregación, se llevaba el cuerpo afuera del campamento y se lo quemaba, no así en el caso de un macho cabrío o un cordero. Cuando un gobernante o un miembro del pueblo común pecaba, la sangre del macho cabrío o del cordero no era llevada al santuario, sino que la carne era comida por los sacerdotes. Los versículos citados anteriormente dan la razón por ello. La dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Según esto, los sacerdotes al comer la carne llevaban sobre sí la iniquidad de la congregación, es decir, llevaban los pecados del pueblo. La razón dada por comer la carne es esta: que su sangre no fue metida dentro del santuario, habíais de comerla en el lugar santo como yo mandé. Cuando la sangre era llevada al primer departamento del santuario, no era necesario comer la carne, pero si la carne no era llevada al santuario, los sacerdotes tenían que comer la carne, y al comerla, llevar la iniquidad de la congregación. Los pecados eran así transferidos del pueblo al sacerdocio. Algunos han dudado acerca de si el pecado era realmente transferido al tabernáculo por medio de la sangre y si era posible que uno llevase los pecados del otro. El caso que tenemos ante nosotros es concluyente. O debía llevarse la sangre al santuario y asperjarse allí delante del velo, o de lo contrario debía comerse la carne. La dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Al comer la carne, los sacerdotes tomaban sobre sí mismos los pecados que por la imposición de las manos y por la confesión habían sido transferidos del pecador al animal. El comer la carne no era necesario en los casos en que la sangre era llevada dentro del santuario. En tales casos, los pecados eran eficazmente despechados, llevando la sangre adentro del santuario y asperjándola delante del velo. El cuerpo era llevado afuera del campamento a un lugar limpio y quemado allí. La continuación del incidente relatado en los versículos 19 y 20 del capítulo 10 es también interesante. Aarón, Eleazar e Itamar no habían comido la carne de la ofrenda por el pecado como debían haberlo hecho. Aarón explicó esta violación diciendo que le había acontecido una calamidad. 2 de sus hijos, bajo la influencia del vino, habían sido muertos mientras oficiaban delante de Jehová, según se registra en la primera parte del capítulo 10. Aarón y los otros 2 hijos que le quedaban no estaban al parecer completamente sin culpa. Aunque tal vez no habían bebido, se sentían probablemente perplejos acerca de la justicia del juicio que había caído sobre sus hermanos y compañeros del sacerdocio. En esta condición no les parecía que podían llevar los pecados de otro. Tenían bastante con llevar los suyos. Teniendo este sentimiento, Aarón preguntó: ¿Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Versículos 19 y 20. De ello podemos acertadamente sacar la conclusión de que Dios no esperaba que los sacerdotes comieran la ofrenda por el pecado y llevaran así los pecados del pueblo, a menos que ellos mismos estuvieran limpios. Sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Según se ha notado ya,
En el estudio crítico que estos últimos años se ha hecho de muchas partes de la Biblia, se ha arrojado dudas sobre la cuestión de la transferencia del pecado. Aunque es claro que en cada caso el pecador debía poner su mano sobre el sacrificio, se niega que eso indicara confesión o transferencia del pecado. Debe admitirse, sin embargo, que algo le sucedía al hombre que traía su ofrenda por el pecado. En cada caso mencionado en el 4º capítulo de Levítico, excepción hecha del caso del sacerdote ungido, se dice que se hacía la expiación y que el pecado será perdonado. Levítico 4:20, 26, 31 y 35. El pecado del hombre era perdonado y él se iba libre. Pero no solo le sucedía algo al hombre. De alguna manera, los sacerdotes cargaban con los pecados que el pecador había llevado antes. La persona había pecado, había confesado su pecado y sido perdonado, pero ahora los sacerdotes llevaban el pecado. ¿Cómo se ha hecho la transferencia? La deducción parece clara. El hombre, el pecador, ha puesto su mano sobre el animal inocente, ha confesado su pecado, y así, en figura, ha transferido su pecado al animal. Siendo pecador, o por lo menos portador del pecado, el animal era matado. El sacerdote, al comer la carne, tomaba sobre sí carne pecaminosa y así llevaba la iniquidad de la congregación. El hecho de que la culpabilidad fuese transferida en el día de las expiaciones se explica claramente. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Levíticos 16:21. Aquí se declara definidamente que Aarón debía poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, que tenía que confesar sobre él los pecados de los hijos de Israel, y que así ponía estos pecados sobre la cabeza del macho cabrío. ¿No podemos creer que ese es exactamente el significado en el caso de la ofrenda del pecado mencionada en el capítulo 4 de Levítico? Es claro que de alguna manera los sacerdotes llegaban a llevar la iniquidad de la congregación. Se destaca la declaración al respecto. Es también claro que por comer la carne llegaban a tomar el pecado sobre sí mismos. Este pecado, por supuesto, no era el pecado del animal, sino del pecador que había traído su ofrenda con el propósito de obtener perdón. El argumento parece completo. El pecador llevaba originalmente sus pecados. Ahora los sacerdotes los llevan. Los recibían al comer la carne del animal. Por lo tanto, sostenemos que la Biblia enseña la doctrina de la transferencia del pecado. La imposición de las manos del pecador sobre la ofrenda tenía evidentemente un significado más amplio, especialmente en el caso de los holocaustos y de las ofrendas pacíficas. Después de que el pecador había confesado su pecado y había sido perdonado, quedaba en comunión con su Dios. Es esencial una clara comprensión de esta verdad para entender los sacrificios que consideramos. Las ofrendas por el pecado se empleaban en otros casos, además de los mencionados en el capítulo 4 de Levítico. Un ejemplo de esto es la consagración de Aarón y sus hijos, según se registra en el capítulo 8 de Levítico. Sin embargo, ha de notarse aquí que Moisés es quien cumple la ceremonia y no el sacerdote. Aarón y sus hijos, en verdad, ponen sus manos sobre la cabeza del becerro que sirve de ofrenda por el pecado y lo matan. Pero Moisés es quien administra la sangre y la pone sobre los cuernos del altar en derredor. También debe notarse en este caso, en vez de contaminar el altar, la sangre lo purifica. Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Levíticos 8:15. Al terminarse los 7 días de la consagración de Aarón, se ordenó una ofrenda por el pecado. Aarón debía tomar un becerro joven como ofrenda por el pecado para sí mismo antes de empezar su ministerio en favor del pueblo. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él,
Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Levíticos 9, 8 y 9. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Versículo 11. Había otras ocasiones en las cuales se requerían ofrendas por el pecado. Después del parto se debía de traer una paloma como ofrenda por el pecado. Levítico 12, 6 al 8. En los casos de contaminación, el nazareno debía traer 2 tórtolas o 2 palominos como ofrenda por el pecado. Número 6, 10. También cuando se había cumplido los días de la separación, el nazareno tenía que llevar una oveja del primer año sin defecto como ofrenda por el pecado. Versículo 14. En el momento de la consagración y purificación de los levitas, se requería un becerro como ofrenda por el pecado. Números 8, 8 y 12. Se requería una ofrenda por el pecado en la fiesta de la nueva luna. Números 28, 15. De la Pascua, versículo 22, del Pentecostés, versículo 30, del primer día del séptimo mes, Números 29, 5, también en los días 10º, 15º y 21º, versículo 10 al 38. La ceremonia de la vaquilla roja merece una consideración especial. Difería en muchos aspectos de las ofrendas regulares por el pecado, aunque tenía el mismo propósito. En Números 19:9 se dice es una expiación. La palabra usada aquí es la que se emplea en otras partes para decir ofrenda por el pecado. La versión moderna dice es ofrenda por el pecado. Por lo tanto, incluimos a la vaquillona roja entre las ofrendas por el pecado que eran ordenadas por Dios. Se ordenó a Israel que trajera una vaquillona roja, sin mancha ni defecto, y que la diera al sacerdote Eleazar. Números 19, 2 y 3. El sacerdote debía llevar la vaquillona fuera del campo y hacerla matar por alguno en su presencia. Luego el sacerdote tenía que mojar su dedo con la sangre y asperjarla hacia el tabernáculo de la congregación 7 veces. Versículo 4. Hecho esto, uno debía quemar la vaquillona delante de Eleazar, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Versículo 5. Mientras la vaquilla era consumida así, el sacerdote debía tomar madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Versículo 6. Luego el sacerdote debía lavar sus ropas, bañar su carne y volver al campamento, permaneciendo inmundo hasta el atardecer. Versículo 7. Después de esto, un hombre que estaba limpio debía juntar las cenizas de la vaquilla y amontonarlas fuera del campamento en un lugar limpio. Debía servir para el agua de purificación. Es una expiación. Versículo 9. Las cenizas así guardadas debían usarse en ciertas clases de inmundicias, como cuando se tocaba un cuerpo muerto. En tal caso, se tenía que tomar las cenizas y agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuviesen, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Números 19, 17 al 19. Es de notar que aunque esta ceremonia era una expiación, no se tenía que emplear sangre alguna para purificar al hombre de su contaminación. La única vez en que se menciona el uso de la sangre es la ocasión en que se mataba la vaquilla, cuando los sacerdotes tomaban la sangre y la asperjaban 7 veces delante del tabernáculo de reunión. Versículo 4. En la aplicación a la persona individual no había aspersión de la sangre. También es de notar que la vaquilla no se mataba dentro del atrio del tabernáculo, donde se mataban los demás sacrificios. La sangre no se llevaba dentro del tabernáculo, ni se asperjaba delante del velo, no se la ponía delante de los cuernos del altar del incienso,
ni tampoco sobre los cuernos del altar de los holocaustos, ni se derramaban ante el altar de los holocaustos. No llegaban a estar en contacto directo ni con el lugar santo ni con el altar de los holocaustos. En el ritual de la purificación se requería que oficiara una persona limpia. Otro punto que se destaca es que esta purificación tenía valor no solamente para los hijos de Israel, sino también para el extranjero, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Versículo 10. Tal vez sea bueno notar la declaración registrada en Números 19:13, referente a la contaminación del tabernáculo por un hombre no purificado. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Versículo 20. Que el santuario quedaba contaminado por la confesión del pecado y la aspersión de la sangre es admitido por todos. Aquí se declara que un hombre que no se purifica, que no confiesa su pecado, contamina el santuario de Jehová. La importancia doctrinal de esta declaración no puede pasarse por alto. La ceremonia ocasional de la vaquilla roja tiene profundo significado para el que estudia reverentemente la palabra de Dios. La purificación del pecado se realiza aquí mediante el uso de agua en la cual se hayan puesto cenizas de la vaquillona sacrificada. Esta purificación es para el extranjero, tanto como para los hijos de Israel. Su ministerio se realiza fuera del campamento, aparte del culto común a Jehová, y no se relaciona directamente con la rutina usual del servicio del santuario. A esta ceremonia se refiere el autor de la epístola a los Hebreos cuando dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:13 y 14. La oración de David es: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Un uso parecido del agua con fines de purificación se menciona en el capítulo 5 del libro de los Números. En el caso de ciertos pecados, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Versículo 17. El agua santa, preparada así, se llama aguas amargas. Aunque no es necesario entrar en detalles acerca de la ceremonia angustiosa mencionada en este capítulo, llamamos la atención al versículo 23. El sacerdote había de escribir estas maldiciones en un libro y luego borrarlas con las aguas amargas. Aunque la sangre se menciona en el Antiguo Testamento como purificadora del pecado, el agua también se menciona en el mismo sentido. La fuente situada precisamente delante del tabernáculo, el agua usada en la ceremonia de la vaquilla roja, el agua amarga usada para borrar el pecado según se registra en el capítulo 5 de Números, testifican acerca del uso del agua para la purificación ceremonial. De Cristo está escrito: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5:6. En la crucifixión, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan 19:34 y 35. El agua del bautismo, el precioso rito de la humildad, todavía nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21.